Capítulo 6. El aplauso estalló ensordecedor en el interior del circo. Sedela, viendo los rostros felices de los niños, comprendió que la función había sido todo un éxito. Los monos con sus acrobacias provocaban chillidos de risa. Los leones y los tigres, aunque en realidad estaban bastante tranquilos, resultaban verdaderamente aterradores mientras iban de un lado a otro de la pista controlados por su domador. Las serpientes se movían obedientes en respuesta a la flauta del encantador hindú y fueron observadas en admirativo silencio por todos. Pero el mayor éxito lo consiguió el elefante, que fascinó literalmente a la chiquillería. El marqués y Sedela lo habían organizado todo a la perfección. La función circense comenzó a las 5 de la tarde y terminó a las 6:30. Las personas ancianas que no quisieron asistir al circo, muy pocas en realidad, se quedaron en el jardín o bien en la casa. Era un día precioso, con un sol espléndido, mas no hacía tanto calor como para que nadie se sintiera incómodo. Cuando terminó la función, la gente del pueblo y quienes vivían dentro de la finca pasaron a dos enormes tiendas que habían sido levantadas en el prado contiguo al jardín, en las cuales había comida abundante, así como numerosos barriles de cerveza y sidra. El resto de los invitados, parientes y amigos personales del marqués, entraron en el salón de la casa, donde se les sirvió una copa de champaña. Después se anunció que la cena sería a las 8:15, en el gran comedor, y todos subieron a cambiarse. Los jóvenes no cenarían con los mayores. Para ello se había instalado un buffet frío en el salón, donde tocaría una pequeña orquesta y así podrían bailar los que desearan hacerlo. Al bajar ataviada con el precioso vestido de noche que Nanny le había confeccionado, Sedela oyó la música y de inmediato sintió deseos de bailar. Pero el marqués había insistido en que ella debía estar en el comedor, dada su condición de anfitriona, y allí se dirigió. Todos estaban de muy buen humor, sobre todo los familiares del marqués, emocionados por tenerlo de nuevo entre ellos. La mayor de sus tías, que tenía más de 60 años, presidió la cena. Eran tantos los asistentes que aparte de la gran mesa central hubo que habilitar otras más pequeñas para acomodarlos a todos. Les sirvieron una cena deliciosa, que la señora Benson y un pequeño ejército de ayudantes habían preparado. Mirando a su alrededor mientras los demás comían, Sedela pensó que las cosas no podían haber salido mejor. Pero el momento más excitante de la jornada empezaría al oscurecer. La anciana tía del marqués hizo una señal para indicar que las damas debían dejar a los caballeros, pero cuando iban a levantarse el marqués dijo: «Creo que sería mejor si todos ocupáramos los asientos que han sido preparados para ver los juegos pirotécnicos. Como debo supervisar su lanzamiento, he de pedir a ustedes caballeros que me perdonen por no servir el oporto esta noche». Como habían bebido ya una generosa cantidad de vino, nadie protestó por ello y todos, damas y caballeros, salieron del comedor al mismo tiempo. Al llegar al vestíbulo, el marqués observó que ante la puerta se había detenido un carruaje cuya ocupante estaba entrando ya en la casa. Cuando Sedela vio a la recién llegada pensó con admiración que era la mujer más hermosa que había visto en su vida. Además sus joyas hacían que resultara deslumbrante, gracias sobre todo a la diadema, el collar y los brazaletes que emitían destellos rojizos a cada movimiento de la mujer. ¿Quién podía ser? Sorprendida, advirtió que el marqués, quien se hallaba unos pasos por delante de ella, se había puesto rígido. La inesperada visitante corrió hacia él exclamando: «Iván, ¿cómo has podido dar una fiesta sin mí?» «Habría llegado antes, pero me ha llevado más tiempo del que calculaba llegar aquí desde Londres. Dime que te alegras de verme». Fue entonces cuando Sedela comprendió que era, sin duda alguna, Lady Esther Hastings. Miró al marqués llena de temor y le dolió ver la ira que sus ojos reflejaban. La amargura había vuelto a sus labios apretados y a la expresión de todo su rostro. El marqués, aún sintiendo que la cólera se apoderaba de él, pensó que no podía dar un escándalo en presencia de sus familiares. Varios de ellos le habían expresado su sorpresa de que Esther no estuviera entre los invitados, aunque eran demasiado discretos para preguntarle por qué. Esther se enfrentó sin el menor recato a la mirada de él. Se daba perfecta cuenta de que brillaba como un pavo real entre aves comunes y corrientes. Con voz firme y controlada, que causó la admiración de Sedela,
El marqués dijo. Mucho me temo, Esther, que llegas demasiado tarde para cenar. Acabamos de terminar. Ella se encogió ligeramente de hombros. No tengo hambre. Estoy llena de emoción al verte otra vez y estar aquí, entre tantos viejos amigos. Tras decir esto se dirigió a varios familiares del marqués y los besó afectuosamente, mientras les hacía cumplidos halagadores aunque a todas luces exagerados, que ellos no podían por menos de aceptar complacidos. He sabido que esta noche va a haber aquí fuegos artificiales, dijo luego. ¡Qué deliciosa idea! ¿Y qué otro lugar podía ser mejor que este para su lucimiento? Para eludir la respuesta el marqués salió aprisa por la puerta principal. Sedela sabía que iba al otro lado del lago, donde los fuegos artificiales estaban ya listos y los hombres solo esperaban la orden para empezar. No había oscurecido aún lo suficiente, el sol acababa de ponerse y las primeras estrellas de la noche empezaban a brillar en el firmamento. La idea del marqués había sido que los fuegos artificiales fueran lanzados desde el otro lado del lago, contra el fondo de los grandes robles del parque. Había hecho notar a Sedela que cuando se quemaran, caerían en el agua y así no harían daño a nadie. Siempre me ha dado miedo, cuando hay juegos pirotécnicos, que los niños que levantan la mirada para verlos puedan sufrir alguna lesión en los ojos. Es muy considerado por tu parte pensar en eso y, desde luego, tienes mucha razón, reconoció Sedela. Por lo tanto, los castillos y demás juegos de artificio estaban dispuestos en la orilla opuesta del lago. Los que habían estado comiendo y bebiendo en las tiendas debían sentarse en el césped que había en torno a ellas. Desde allí el terreno descendía hasta quedar al nivel del patio que había frente a la casa, donde se habían colocado numerosas sillas para los invitados que el marqués había tenido durante la cena. Cuando estos se dirigieron al patio, Esther Hastings fue con ellos. Sedela hubo de admitir para sí misma que era excepcionalmente bella. Se preguntó si el verla de nuevo haría que Iván la perdonara. En ese caso, él volvería a estar en peligro. Por muy hermosa que Lady Esther fuera, Sedela estaba convencida de que era una mujer mala. La maldad parecía emanar de ella, aunque todas sus palabras fuesen dulces y encantadoras. La tranquilizaba saber que Iván estaba al otro lado del lago y, de momento al menos a Lady Esther le era imposible acercarse a él. Mientras se preocupaba de que todos los invitados estuvieran cómodos, especialmente los más ancianos, Sedela estaba agudamente consciente de la presencia de Esther Hastings. Había oscurecido, pero sus alhajas seguían lanzando resplandores cintilantes, como las estrellas que ahora tachonaban el cielo. Entonces por fin, los primeros cohetes fueron lanzados al espacio y al estallar sus luces se reflejaron en el lago, mientras se oía un grito de entusiasmo procedente de todas las gargantas infantiles. Los fuegos de artificio eran ciertamente muy hermosas, se elevaban en el cielo como estrellas de todos los colores imaginables y luego se apagaban en el agua sin hacer daño. Había también castillos fijos que al ser encendidos se convertían en fuentes doradas o plateadas. Otros eran lanzados al espacio con un zumbido agudo y desaparecían en una cascada de color. Habrían transcurrido unos 20 minutos cuando un lacayo se acercó a Sedela. «Ha habido un accidente, señorita», le dijo en voz baja. «¿Un accidente?», se alarmó ella. «Creo que será mejor que venga conmigo, señorita». «Sí, sí, voy ahora mismo». Se levantó rápidamente y sin decir nada a las dos ancianas entre las cuales estaba sentada, siguió al lacayo que andaba muy deprisa. Mientras iba tras él notó que no llevaba la librea de Windle y supuso que era uno de los lacayos eventuales que Hanson había contratado para la fiesta. Había muchos sirvientes eventuales aquel día, sobre todo en el comedor y la cocina. El hombre seguía adelante casi corriendo. Giró en la esquina de la casa y se dirigió hacia los prados. Sedela supuso que el accidente había ocurrido fuera de las verjas y hubiera querido preguntarle quién era la persona lastimada, pero él avanzaba con tanta rapidez, que ella no podía alcanzarlo. Pasaron varios setos y cruzaron el prado en que se jugaba a la petanca. ¿Cómo podía haber ocurrido un accidente en aquella parte de la propiedad?, se preguntó Sedela. El accidentado debía de ser un niño,
pues los había visto corriendo por todas partes al salir del circo. El lacayo que la guiaba había llegado a un seto de rododendros que delimitaban una parte del jardín llena de arbustos. Se podía ver con toda claridad porque la luna derramaba su luz plateada en la noche serena. No obstante, Sedela pensó que si el hombre desaparecía entre los arbustos, no le sería fácil seguirlo. Por lo tanto, apresuró el paso y abrió los labios para pedirle que anduviera más despacio. Entonces, cuando empezaba a internarse entre los arbustos, algo asfixiante le cayó sobre la cabeza, perdió la visión por completo y sintió que unos brazos fuertes la alzaban en vilo. Fue todo tan sorprendente que en primer momento no pudo gritar siquiera. Después, cuando trató de hacerlo, descubrió que lo que le tapaba la cara, una tela áspera, era tan gruesa que sofocaba su voz. ¿Quién la llevaba? Un hombre sin duda. La sujetaba con fuerza hercúlea. Esto, unido a la impresión de lo que sucedía, le dificultaba incluso el respirar con normalidad. Dado que por la forma en que la llevaba no podía mover los brazos, trató de golpear al hombre con los pies, pero no podía alcanzarlo. Le pareció que la llevaba por un sendero en pendiente. Podía ser cualquiera de los que, desde el parque, conducían al bosque. Sedela no podía entender por qué le estaba ocurriendo algo así a ella. ¿Qué se proponía aquel hombre? ¿Cuál era su objetivo? De pronto su secuestrador se detuvo y ella oyó por primera vez su voz sorda en una orden lacónica. «Abre». Y de forma tan repentina que ella lanzó un grito. Sedela fue arrojada al suelo y la tela que le cubría la cabeza le fue arrancada bruscamente. «Silencio». Sonó una orden áspera. «Si hace el menor ruido le callaremos», de una forma muy poco agradable. De inmediato se cerró la puerta y Sedela quedó en una oscuridad absoluta. Por un momento se sintió demasiado asustada para moverse. Después oyó hablar de nuevo al hombre y supuso que estaba cerca de la puerta que acababa de cerrar. Lamentablemente no podía distinguir lo que decía. Con esfuerzo se puso de pie y con las manos extendidas por delante dio unos cuantos pasos hasta que notó un roce de madera bajo sus dedos. Entonces comprendió dónde estaba, mas prefirió no pensar en nada y concentrarse en escuchar lo que el hombre decía en voz baja. Pegó la oreja a la madera de la puerta y le fue posible oír un asombroso diálogo. «¿Qué quiere decir con eso de que no puede dármela?», preguntó su secuestrador. «Dice que quiere otras 20 libras, milord, porque las serpientes son muy difíciles de conseguir». Al oír el tratamiento de milord, Sedela tuvo la casi absoluta certeza de que quien había hecho que la llevasen allí era Roger Bayford, el falso amigo de Iván. «Ya le di el dinero», le oyó protestar furioso. «¿Dónde está este hombre ahora?». «Al fondo del jardín, junto a la verja». «¿Y tiene la serpiente?». «Sí, milord. Maldita sea su insaciable codicia». «Iré por ella. Usted quédese aquí y no deje que nadie lo vea. Si la muchacha trata de escapar, lo que considero improbable, golpéela en la cabeza con este garrote». «Está bien, milord. Volveré tan pronto como pueda». En medio del silencio que sucedió a la marcha de Roger Bayford, Sedela, con indescriptible horror, comprendió lo que aquel desalmado pretendía hacer. La joven sabía que se encontraba en una cabaña de madera que, cuando Iván era niño, le habían construido los leñadores entre los árboles. Estaba hecha con troncos partidos por la mitad y tenía 2 pequeñas ventanas, una a cada lado de la puerta, protegidas con fuertes contraventanas que se cerraban desde fuera. En cuanto a la puerta, tenía una buena cerradura de la que Iván guardaba orgulloso la llave. En la niñez y la adolescencia, aquella había sido su fortaleza, un lugar completamente suyo. Era allí donde llevaba a sus amigos cuando volvía a casa en las vacaciones escolares, pues en la cabaña podían planear lo que deseaban hacer sin que nadie los molestara. Sedela supuso que Lord Bayford, como amigo de Iván, habría conocido la cabaña cuando iba de visita a Windlecourt en sus tiempos de estudiante. Su perspicacia le reveló a Sedela lo que Lady Esther y Lord Bayford estaban planeando. Al parecer estaban convencidos de que era ella quien impedía que Iván volviese a Londres. Por lo tanto querían librarse de ella. Hubo de reconocer que el plan era muy astuto. Del modo que fuera,
Se habían enterado de que en Windlecourt actuaría un circo que presentaba entre sus números un encantador de serpientes. Y Lord Bayford había comprado uno de los reptiles. Posteriormente sería muy difícil acusar al encantador de otra cosa que no fuera el descuido de haber dejado escapar a la serpiente. Y ella aparecía muerta en la cabaña de madera, víctima de la fatal picadura. Nadie podría explicarle qué había ido a hacer allí ella, ni cómo había sido mordida por la serpiente en aquel lugar, mas para entonces estaría muerta y lo demás. ¿Qué importaba? Todo esto cruzó por la mente de Sedela como un relámpago. Sabía que era inútil gritar pidiendo auxilio. Si lo hacía, el cómplice de Lord Bayford obedecería las órdenes de este y la golpearía hasta dejarla inconsciente. Quiero vivir, debo vivir, pensó. Si muero, también le harán daño a Iván. Fue pensar en él lo que principalmente la impulsó a buscar algún modo de escapar. Conocía bien la cabaña y le constaba que no era posible abrir las contraventanas desde dentro. Tampoco podía abrir la puerta. Ahora que sus ojos se habían acostumbrado a la penumbra, levantó la mirada, tal vez porque con el tiempo se habían secado, o bien porque los fuertes vientos invernales los habían movido. El resultado era que en el techo había unas rendijas por las cuales entraba la pálida luz de la luna. Sedela miraba hacia arriba preguntándose si sería lo bastante fuerte para trepar a una de las vigas de madera que cruzaban bajo el techo, cuando se dio cuenta de que en el centro de este había un rectángulo en completa oscuridad. No tardó en comprender cuál era el motivo. El escudo de los Windle tenía una flecha en la parte superior. Desde que el primer miembro de la familia fue nombrado conde tras la batalla de Agincourt, pues gracias a que era un arquero extraordinario había salvado la vida del joven rey Enrique V al disparar con asombrosa puntería contra un arquero francés que estaba a punto de poner fin a los días del monarca. Esta era la causa de que en el escudo de los Windle apareciesen una flecha y el lema disparo certero. Al padre de Iván, el anterior marqués, le divertía incluir una flecha en muchos de sus edificios, hasta en las caballerizas e Iván había exigido tener una también en su casa de madera. Fue el carpintero de la finca quien la puso allí para satisfacer su capricho. Desafortunadamente, fue preciso hacer un pequeño agujero en el techo para ponerla y la lluvia, que se filtraba por él, estropeó varios libros y otros objetos que Iván guardaba en la cabaña. Entonces, con el fin de paliar el inconveniente, se colocaron dos tablas lisas bajo la fecha, apoyadas por los extremos en las vigas que eran el principal sostén de la techumbre. Para Sedela recordar esto fue como si su ángel guardián le estuviese hablando al oído. Si pudiera subir a aquellas tablas estaría a salvo. La dificultad, como sabía de años atrás, era que los troncos con que estaba construida la cabaña eran lisos y desnudos. Con rapidez, porque estaba asustada y disponía de muy poco tiempo, extendió las manos para palpar a su alrededor. Encontró una silla y la apoyó contra la pared. Era una silla corriente, de respaldo recto, pero de sólida hechura, por lo que soportaría bien su peso. Subió a ella y levantó los brazos. Le faltaba demasiado para llegar al techo. Se quitó los zapatos y con manos y pies trató de elevarse. Por fortuna era muy ligera. Además, estaba acostumbrada a saltar al lomo de un caballo sin ayuda y las largas cabalgatas la mantenían ágil y flexible. 3 veces cayó hacia atrás intentando trepar por la pared, pero había aprendido desde muy pequeña a caer del caballo sin lastimarse, así que se levantaba de inmediato y volvía a intentarlo. Por fin logró agarrarse a una de las vigas cruzadas. Por un momento se balanceó en el aire para tomar impulso y al fin logró pasar una pierna por encima de la viga. Entonces le fue fácil deslizarse con lentitud hacia donde se encontraban las tablas bajo la flecha del techo. El espacio en el que podía esconderse tenía menos de 30 centímetros de altura. Habría sido imposible para alguien más grande que ella introducirse entre las tablas y el techo. Quedó muy apretada, pero logró tenderse allí y solo entonces pudo volver a respirar con normalidad, sin temer que el pecho le estallara por la tensión. Había adoptado ya la posición más cómoda posible en tan reducido espacio, cuando sonaron voces al otro lado de la puerta. Lord Bayford había vuelto. Oyó que su cómplice lanzaba una exclamación y que él le imponía silencio. Sedela adivinó lo que estaban a punto de hacer. En efecto,
Roger Bayford estaba destapando con el mayor cuidado la cesta en que estaba la cobra que había comprado al encantador hindú. Poco después, Sedela oyó el ruido de la llave al girar en la cerradura y contuvo la respiración, temiendo que llevasen alguna voz, pues en ese caso se darían cuenta de que ya no estaba tirada en el suelo. Pero cuando se abrió la puerta, la única luminosidad que penetró en la cabaña fue la de la luna. Sobre ella se recortó la sombra de un brazo y una cesta que le hizo recordar a Sedela la que contenía las serpientes del encantador. Pocas horas antes había visto, fascinada, cómo las cobras se desenroscaban y se elevaban de la cesta, balanceándose al compás de la flauta que tocaba el hindú. La cesta se movió y Sedela supuso que Lord Bayford la había golpeado. Al momento algo salió de ella. Aquel algo emitía un ominoso silbido que a Sedela le erizó todo el vello del cuerpo. De inmediato brazo y cesta desaparecieron y la puerta se cerró con brusquedad. La joven oyó los pasos de Lord Bayford y su cómplice que se alejaban a la carrera. Tenía contenida la respiración, mientras allí abajo la cobra continuaba siseando y empezaba a deslizarse sobre las hojas secas que cubrían el suelo. Sedela cerró los ojos y comenzó a rezar. Era lo único que podía hacer, mas estaba convencida de que Dios la escucharía. Los juegos pirotécnicos llegaron a su fin entre aplausos y vítores de los espectadores. Al oírlos, el marqués se sintió realmente satisfecho. La fiesta había sido un gran éxito y daría a todos tema para hablar durante mucho tiempo. Cuando volvió junto a sus invitados todos lo felicitaron. Ya los carruajes empezaban a llegar procedentes de las caballerizas, ya que había sido una jornada muy alegre, pero también muy larga, y las personas mayores estaban cansadas. El marqués se dio cuenta de que Esther estaba decidida a hablar con él a solas, y por su parte estaba igualmente decidido a evitarlo. Por fin partieron todos los carruajes y solo quedó uno frente a la casa, el de Esther. Unos minutos antes ella se había puesto a su lado, mientras despedía al representante de la reina y a su esposa. Ahora el marqués se dio cuenta de que había entrado en el salón y estaba conversando con algunos familiares que no se habían retirado aún. «Ha sido una velada deliciosa, Iván», le dijo una de sus tías. «Nunca había visto a la gente disfrutar más de una fiesta. Desde luego es algo que debes repetir. No antes que pasen varios años», exclamó él y su tía se echó a reír. «Estoy segura de que todos te suplicarán, el próximo año por estas fechas, que traigas un circo y haya fuegos artificiales para rematar la fiesta». Personalmente, aunque he disfrutado mucho, debo confesar que me siento ya cansada. «Vete a la cama, tía», le aconsejó el marqués. «Es lo que pienso hacer yo mismo». Estaba a punto de cruzar la habitación para dar las buenas noches a otro familiar cuando Esther lo detuvo. «Quiero hablar contigo, Iván», dijo con suavidad. «No tenemos nada que decirnos», opuso él con firmeza. «Yo sí tengo mucho de qué hablarte», murmuró ella en tono seductor. Al mismo tiempo, alargó una mano para ponérsela en el brazo de él y lo miró de un modo que en otro tiempo al marqués se le hacía irresistible. Al mirarla ahora, sin embargo, supo que cualquier sentimiento de cariño que hubiera tenido por ella se había evaporado por completo. Esther podía ser hermosa, pero su belleza ya no lo conmovía. Ni siquiera la admiraba. Era como si hubiera caído irremisiblemente el telón sobre lo que había existido entre ellos. La verdad era que, con anterioridad, había temido volver a verla, porque sus encantos fascinantes podían hacerle caer en la tentación de perdonarla. Ahora comprendió que no había la menor posibilidad de ello. En adelante, Esther jamás lo perturbaría en ningún sentido. Ya no tenía poder ni siquiera para enojarlo, así que menos para despertar otros sentimientos en él. Lo que existiera entre ellos había muerto. Era libre. Cuando fijó la mirada en ella, no había en sus ojos más que una completa indiferencia. «Buenas noches, Esther», dijo, «y adiós». Y se dio la vuelta sin enfado ni impaciencia, simplemente con indiferencia. Era como si pensar en ella le pareciese ya una pérdida de tiempo. Aquella actitud hizo comprender a Esther, sin que él necesitara decírselo, que estaba derrotada. Iván ya no pensaba en ella. Surgió todavía una leve llama de esperanza en su mente cuando recordó que Roger Bayford la estaría esperando al final del sendero. Allí lo recogería ella y mientras volvían a Londres Roger podía decirle que al menos la parte que le correspondía de su plan,
cuidadosamente elaborado, había tenido éxito. El marqués dio las buenas noches al resto de los familiares que se hospedaban en la casa. Solo cuando el último de ellos subió la escalera, se preguntó qué habría sido de Sedela. Supuso que estaría fuera, con la gente de la aldea y los arrendatarios. Desde luego, era muy probable que estuviera con los niños. Al dirigirse hacia la puerta principal, vio que dos lacayos la estaban cerrando. «Todos se han ido ya, milord», le dijo uno de ellos. Se asomó por la ventana y vio que no quedaba ninguna luz aparte de la luna. Desistió de salir y subió la escalera. Al llegar al rellano del primer piso, vio que alguien esperaba allí. Era el aya. «No me estarás esperando a mí, ¿verdad, Nani?», le preguntó. «Creo que es hora de que te vayas a la cama». El aya se le acercó preguntando: «¿Dónde está la señorita Sedela?». El marqués la miró con fijeza. «Pensé que estaba contigo, que se habría ido a la cama hace ya rato». «Pues no está arriba», dijo Nani, «y he oído decir a uno de los lacayos una cosa muy extraña». «¿De qué se trata?». «Estaba diciendo abajo, y gastando bromas sobre ello, que cuando andaba en busca de una taza o algo así que se había caído en el césped, vio a un hombre que llevaba a una mujer en brazos más allá de los rododendros». «¿Vio quién era?», preguntó el marqués. Nani movió la cabeza de un lado a otro. «No, pero decía que la mujer llevaba un vestido blanco». Nani hizo una breve pausa antes de añadir: «La señorita Sedela llevaba un vestido blanco y no hay señales de ella». «Estoy muy preocupada por los rododendros», murmuró el marqués como si hablara consigo mismo. No era extraño que dos de sus invitados hubieran ido allí si querían besarse y acariciarse, pero no cabía imaginar que Sedela hiciese algo así. Pensándolo bien, él no la había visto desde después de la cena. Creía recordar vagamente que, al irse él a la otra orilla del lago para que se iniciaran los juegos pirotécnicos, Sedela se había quedado ayudando a los invitados a ocupar sus asientos. Apenas se había fijado porque en aquellos momentos era Esther quien ocupaba su mente. Le pareció escandaloso que se hubiera entrometido en su fiesta del modo en que lo había hecho. De pronto se le ocurrió que era muy improbable que Esther hubiera ido sola desde Londres, y tratándose de ella, esto implicaba la compañía de un hombre. El marqués sospechaba que el hombre en cuestión era Roger Bayford, pero si él o cualquier otro había ido con Esther nadie se había dado cuenta de ello. Y si era el hombre a quien el lacayo había visto, ¿por qué llevaba a Sedela en brazos? «Tengo miedo, señorito Iván», gemía Nani. «Tengo miedo por la señorita Sedela. Algo malo le ha ocurrido, me lo dice el corazón». Titubeó un momento antes de añadir: «Además, y ya sé que se va a reír de mí, pero le juro por Dios que es cierto, mientras la estaba esperando he visto a Lady Constance». «Te estás asustando sola, Nani, e imaginando absurdos», repuso el marqués con rapidez. «¿Le he mentido yo alguna vez?», se defendió Nani. «Le digo que la señorita Sedela está en peligro y usted tiene que salvarla». El marqués contuvo la respiración. Después se dio la vuelta, bajó corriendo la escalera y ordenó a los lacayos que le abrieran la puerta. Tal como se temía, al salir no vio ni rastro de Sedela. Miró más allá de la ladera descendente y se dirigió al lugar donde había estado la carpa del circo que el dueño de este ordenó desmontar en cuanto terminó la función. Ahora no se veía allí ninguna luz, por lo que cabía suponer que toda la gente del circo se había ido, pues como le dijera el director, pretendían seguir su camino lo antes posible. Pero no eran aquellos saltimbanquis los que le interesaban. Lo que quería era encontrar a Sedela. Cruzó el prado, traspasó el seto que rodeaba el jardín y llegó hasta los rododendros que delimitaban la zona de los arbustos. Estos crecían en gran profusión y el sendero que discurría entre ellos era angosto y serpenteante. Se preguntó si el hombre y la muchacha habrían encontrado algún lugar donde hacerse el amor sin que nadie los viera. Fue entonces cuando recordó su cabaña de madera. Hacía años que no había estado en ella, pero suponía que continuaba existiendo. Sería por cierto un lugar muy conveniente para enamorados. Pero en este caso, seguro que la muchacha no era Sedela. Iba a volver hacia la casa cuando tuvo la sensación de que ella lo estaba llamando. Contuvo la respiración y se quedó inmóvil, como en espera de oír su voz. Pero tal vez era algo que había oído con el corazón y no con los oídos. «Será una tontería»,
Pero ya que estoy aquí, será mejor que inspeccione la cabaña, decidió, enfilando el sendero que conducía a ella. Cuando llegó vio que tanto las contraventanas como la puerta estaban cerradas. No parecía haber nadie allí. Sin embargo, empujó ligeramente la puerta y entonces oyó la voz de Sedela gritar. «Iván, ¿eres tú?» «Sedela», llamó él. «¿Dónde estás?» «¿Qué ocurre?» Empuñó el tirador de la puerta al decir esto, pero un nuevo grito de Sedela lo contuvo. «No, Iván, no abras la puerta, no entres». «¿Qué dices?» se asombró él. «¿Qué es lo que ocurre, Sedela?», preguntó el marqués. «No entres, te lo ruego. Hay una cobra aquí dentro, la han puesto para que me mate».